Controversia por la publicación y la instalación de varias vallas publicitarias en el sur de la Florida con las fotos de los congresistas cubanoamericanos María Elvira Salazar, Mario Díaz Balart y Carlos Jiménez junto al secretario de Estado Marco Rubio, acusándolos de traidores y vendidos, ha creado mucha polémica. Las vallas, que alternan la imagen con fotos de los dictadores de Nicaragua, Daniel Ortega de Venezuela, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel por Cuba, acusan a los funcionarios cubanoamericanos de deportar a los inmigrantes a países con dictaduras. Las vallas se contemplan desde 3 distritos y en 3 autopistas. Son acompañadas de una campaña digital lanzada por un grupo llamado Keep Them Honest, una organización sin fines de lucro creada hace 2 semanas, cuyos dirigentes son demócratas locales que no están obligados a revelar sus fuentes de financiamiento. Se espera que se coloquen más de las vallas en los próximos días, y para hablar acerca de este tema nos acompaña Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano, a quien le agradezco que esté con nosotros aquí en Mega News. Orlando, bienvenido. Esta controversia no es la primera vez que ocurre, no es la primera vez que vemos, y lo hemos visto, es bastante típico por parte de la dictadura castrista, del oficialismo, utilizar un lenguaje soez y también hablar de manera negativa contra los legisladores, sobre todo del sur de la Florida. ¿Tendrá que ver el régimen de La Habana con la publicación y la instalación de estas vallas, Orlando? Bueno, en primer lugar, yo discrepo completamente y rechazo estas acusaciones contra los 3 congresistas cubanoamericanos. Yo sé que son personas íntegras, personas comprometidas con esta comunidad, como han demostrado con una vida de servicio, personas que representan los intereses legítimos de esta comunidad en todo momento y que han tenido el valor siempre de defender sus principios y defender sus valores, no importa cuáles sean las actuales coordenadas políticas. Yo creo que son personas de integridad y que han mostrado una capacidad de liderazgo tremendo. Tanto Mario como Carlos Jiménez como María Elvira Salazar son personas excelentes. Esto de acusar a alguien de traidor son palabras que me suenan al vocabulario totalitario. Acusar de traidor a una persona que coexiste con uno en una democracia, que representan una ideología democrática, que representan el deseo de libertad de miles de cubanos y de venezolanos y nicaragüenses, para mí está completamente fuera de lugar. Yo no puedo acusar a nadie de tener vínculos directos con el régimen comunista de Cuba si no tengo la evidencia. Yo lo que sí puedo decir de que hay una coincidencia muy grande entre los mensajes y las orientaciones que empezó a dar Radio Reloj desde Cuba hace ya 2 semanas y esta campaña que ha surgido ahora. Creo que quizás no estén vinculados orgánicamente, pero sí coinciden en el lenguaje de censurar, de atacar a los congresistas cubanoamericanos en su integridad moral y en su condición como personas que luchan por una ideología democrática. Y yo creo que esta campaña en contra de los congresistas también coincide con un esfuerzo generalizado que hay para poder dañar y para poder empañar al exilio histórico cubano en su lucha por la libertad de Cuba. Orlando, también hay otra coincidencia, sobre todo en el caso de Jiménez, que ha presentado esta lista con represores del régimen cubano que viven en Estados Unidos o han vivido en Estados Unidos. Varios de ellos han sido deportados, algunos se han autodeportado. También coincide con la denuncia que ha hecho tanto María Elvira Salazar como Mario Díaz Balart, acusando al régimen de tener un entramado de trata y tráfico de personas en las misiones médicas. ¿Será esta campaña también en respuesta a esto? Hay personas que están molestas con que Jiménez denuncie a los represores cubanos, con que María Elvira y Mario Díaz Balart pues estén, y por supuesto Marco Rubio, estén denunciando lo que ocurre en las misiones médicas. Bueno, y claro, yo creo que la resistencia cubana, el exilio cubano cada vez es más efectivo, más capaz en golpear las fuentes de financiamiento de ese régimen. Ese régimen se siente acorralado, por eso ponen todos los medios de prensa suyos del régimen al servicio de esta campaña en contra de los congresistas cubanoamericanos, en contra de esta comunidad, porque saben que aquí está el bastión de respaldo de la resistencia dentro de Cuba. Y los congresistas tienen carreras enteras, vidas enteras, dedicados a la defensa de la democracia y la libertad en Cuba. Lo han demostrado con una administración y con otra que se mantienen firmes en ese propósito y de apoyo a la lucha por la libertad en el mundo entero. Yo creo, de nuevo, que lamentablemente coincide el lenguaje de la tiranía comunista de Cuba con el lenguaje de estas vallas, y no debería ser así. Porque los que estamos viviendo en democracia, los que estamos a favor de la libertad, tenemos que respetarnos en el lenguaje y respetarnos
en la forma en que nos dirigimos los unos a los otros y no copiar el lenguaje de la tiranía. Lo que no coincide, Orlando, es la posibilidad de que también se haga un tipo de instalación similar, ni siquiera parecía un atisbo de lo que está publicado en estas vallas, en, por ejemplo, la tribuna esta, que sabemos que se utiliza como plataforma para la dictadura castrista, es decir, con una publicidad que tenga un mensaje desde aquí, desde el sur de la Florida o del exilio cubano. Eso sí no pasa, y usted hablaba acerca de vivir en democracia, una gran diferencia. No, creo que es tremenda diferencia. Quisiera que estos recursos los usaran para dar a conocer el caso de José Anel Ferrer, el caso de Félix Navarro, el caso de Miguel Díaz Bauce, el caso de tantos presos políticos que esa tiranía les ha destruido la vida. Los vuelve a meter presos por luchar por la democracia, por luchar por la libertad de expresión, que esas vallas demuestran la libertad de expresión que hay en este país. Injustas, mentiras, son falsas esas acusaciones, pero demuestran por qué este sistema es moralmente superior al sistema que existe dentro de Cuba. Yo estoy con los congresistas, los apoyo completamente, creo que son personas íntegras y que han demostrado una gran lealtad a las ideas de democracia y libertad, pero sobre todo una gran efectividad en la representación de los constituyentes, no sé si se dice así en español, de sus comunidades. Sí, por supuesto. Orlando, muchísimas gracias por habernos acompañado en Mega News. Nosotros seguimos con mucho más.